Bueno, saludo a los colaboradores de la mesa de los martes, Paula, Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Violeta Vázquez. Saludo generalizado. Buenas noches para entrar en materia. Queremos seguir debatiendo el tema de la denuncia en contra del ministro Saldívar. Ayer tuvimos una muy buena mesa, creo, un buen segmento en la mesa de los lunes. Decía Ana Laura Magalón, y quiero comenzar contigo, que tú eres la abogada, que esta denuncia es como un mapa de por dónde, cómo se usa las influencias, los incentivos negativos y positivos para intervenir en decisiones judiciales. ¿Cómo ves, Paula? Sí, primero, como que decir, esta es una admisión a trámite de una denuncia. Sí. O sea, más allá de la atención mediática que ha recibido, pues es un procedimiento que se sigue de forma normal adentro del Poder Judicial de la Federación ante un montón de denuncias. Hay, aparte, un dato importante. Hay una consulta. No existía ningún procedimiento adentro del Consejo de la Judicatura Federal, no existe aún, sí, de cómo se va a juzgar a los ministros. Cómo se va a juzgar a un ministro, un exministro, conforme a la Ley de Responsabilidades y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sí. Y eso es algo que todavía se tiene que definir para este caso y para otras denuncias de otros ministros. Sí. Y entonces este proceso todavía no va a empezar a tener ningún tipo de materialización hasta que no suceda eso. La parte que está muy interesante es la parte de lo que están considerando que es como el mapa de pruebas. Y sí, ahí está lo que tú dices. Lo que construyen es pues una historia de cómo se hace el tráfico de influencias. Aparte, recordemos que hay un montón. Son unas denuncias que tienen tráfico de influencias, violencia de género, encubrimiento, corrupción, sí, ocultamiento de patrimonio, presión a jueces. O sea, hay un montón de denuncias todas juntas, de distintos calados, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen? ¿Cómo están allegándose de pruebas, ¿no? Que esa es la parte que tú dices. Hicieron como un mapa sí, de cómo funcionaba este esquema, quiénes eran los operadores, a quién visitaron, etcétera. Incluso están checando hasta los registros de visitas, de quién visitó a Saldívar tal día, no sé qué, y a dónde salió, y etcétera, etcétera. Pruebas. Para tratar de hacer un caso muy robusto. Aquí yo lo que creo es que se les filtró una información que no se les debió haber filtrado. Creo que hay contaminación en un proceso que pues debería de haber salido suavecito, ¿no? O sea, ya con todas las pruebas, ya con la consulta definida, ya te vas, digamos, recio en este tema. O sea, dudas del tema de la filtración. Pues, o sea, yo creo que me parece que es muy desafortunado que se haya filtrado esta información, porque yo creo que es una denuncia que hubiera procedido muchísimo mejor sin el tipo de showcitos que vimos ahorita con Saldívar ya diciendo que con el Papa y con su mamá y con el INAI iba a presentar denuncias ante la PGR y con... A ver, déjame ir con Carlos, porque yo escuchaba ayer a Saldívar y decía, no, yo nunca le ordené a un juez nada. Y eso no dice, la demanda dice... Explica los operadores que le hacían eso, los mecanismos. Por ejemplo, muy importante, el secretario general de la Judicatura, que parece que era el gran operador, que era el que iba y presionaba a los jueces y magistrados. Y hoy trabaja en Segov. Que ahora era subsecretario, creo, ¿no? Sí. A ver, sí, yo creo que de entrada aquí es muy importante la perspectiva que podemos asumir respecto al fenómeno de la corrupción. Sí. Creo que dentro de la órbita del obradorismo muchas veces se privilegia una perspectiva personal, de que es un tema de que las personas son corruptas o no son corruptas. Y en general la verdad es que quienes más saben sobre el tema de la corrupción siempre te dicen que sí, las personas importan desde luego, pero es más importante el sistema, el mecanismo, la maquinaria de la corrupción. Yo recuerdo mucho la investigación que se hizo sobre las empresas fantasmas de Javier Duarte, donde los autores decían que Duarte solía citar el dicho de que en arca abierta hasta el santo peca. O sea, cuando tú tienes la capacidad de usar el poder sin contrapesos, sin tener que rendir cuentas, sin fiscalización, ahí hay un incentivo a corromperte. Y en ese sentido, pues me parece que lo que se está de alguna manera aquí revelando, pues le da la razón en muchos sentidos al diagnóstico que tiene el obradorismo sobre el Poder Judicial, que en efecto es un nido de corrupción, que hay muchos mecanismos para coaccionar a que los jueces y magistrados fallen en determinado sentido, que con dinero baila el perro, la influencia política, que no era esa la justificación precisamente para tratar de reformarlo. Lo que pasa es que aquí se les voltea, porque en efecto, digamos,
cuando estaba Saldívar, como si nada de eso hubiera pasado, como si la... Porque ellos se aprovechaban de ese sistema. Claro. Pues digo, Entonces, ahora lo que estamos viendo es que de alguna manera el boomerang, en este caso, les da la razón, pero se les regresa y dice, y ni con ustedes al frente eso cambiaba, porque esas cosas no dependen de la persona que esté, dependen de si el arca está abierta o no, para que el santo o el pecador pequen. Al final todos van a pecar si existe la maquinaria para hacerlo. Porque parte de la denuncia vienen varios casos que se favoreció al gobierno, porque eran casos que les interesaba al gobierno de López Obrador. Y ahí vienen citados, ¿no? Los de la industria eléctrica, Ayotzinapa, etcétera, ¿no? El Tren Maya, AIFA. En fin. Violeta. Bueno, yo creo que no es la labor de un analista dar por buenas las denuncias que no tienen todavía pruebas. Sí, y Saldívar es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Y Saldívar es inocente, y Saldívar y todo el mundo es inocente claro. hasta que no se demuestre lo contrario. Totalmente. Y la carga de la prueba la tienen quienes están haciendo la denuncia y hasta ahora no se han presentado esas pruebas. Y a mí me gustaría más bien analizar el contexto en el que se está presentando esta denuncia, en qué se está fundamentando. Y hay un detalle, hay dos detalles que Paula ya mencionó, pero que no me parece que sean menores. El primero es, en efecto, la falta de un mecanismo para que el Consejo de la Judicatura siquiera investigue, ya no se diga sancione, a un exministro. Sí. Y el hecho de que ese mecanismo no exista, y como dice Paula, que a lo mejor lo están elaborando, en caso de que se pudiera aplicar, se tendría que aplicar retroactivamente, lo cual es contra derecho. Sí. Entonces, este caso está contra Saldívar, perdido de antemano. Luego, ¿cuál es la intencionalidad de hacerlo público? El segundo detalle que menciona Paula, dice, déjame terminar la idea. El segundo detalle es esto de, bueno, lamentablemente se filtró a los medios. Perdón, a mí no me parece que sea una cuestión tangencial que se haya filtrado a los medios. Me parece que la intencionalidad es, dado que el juicio, digamos, no se va a poder hacer una investigación, ni mucho menos un juicio de manera legal, pues lo que se está apostando es un juicio mediático. Y lo que estamos viendo es el despliegue de un juicio mediático, exacto, en contra del ministro, cuando en realidad los únicos de los que se puede investigar es a los ex colaboradores. Sí. Entonces, a mí me parece que lo que hay buenas razones para creer, digamos, hay mucha gente que cree que esto es nada más que parte de una guerra política en contra de Arturo Saldívar y de la candidata a la que él apoya. Y yo creo que tienen buenos fundamentos. Entre ellos es esta. ¿Tú así lo piensas? Yo creo que hay buenas razones para pensar que esto es un acto, más bien, no están persiguiendo justicia, porque si así fuera, pues entonces, ¿por qué están apelando a un caso que está de antemano perdido? ¿Y por qué están haciendo esta guerra mediática que además no solamente toca a Saldívar y a sus ex colaboradores, sino también a periodistas como Ricardo Rafael, quien amenazado de muerte ayer salió a hablar y a desmentir una nota que lo inculpaba de sobornar. Sí, pero eso no está en la denuncia. Eso no está en la denuncia. Eso es de otra periodista. No, es de otra periodista. Yo lo que estoy diciendo es, hay un juicio mediático deliberadamente impulsado que se basa en estas narrativas. Bueno, por un lado la denuncia, que es una pieza, y por el otro lado esta otra Déjame, hago una breve pausa, regresamos en un momento más. Me quedé con la duda en el segmento pasado, decía Violeta, pues Saldívar no va a ser juzgado porque no hay procedimiento. ¿Es correcto eso? O sea, porque pues como no hay procedimiento, entonces no se puede hacer justicia porque no se lo pueden aplicar retroactivamente. O sea, aquí hay una trampa, me parece, ¿no? Aquí hay una trampa que para los abogados es una no trampa. Es los ministros de la Suprema Corte, ministros y exministros, aunque sean ministros en renuncia, están sujetos a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Pues sí. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación les genera una serie de responsabilidades. Sí. La no existencia del procedimiento implica que no vas a aplicar estas leyes. No.
La creación de un procedimiento es una cosa que puede existir a lo largo de las etapas. Aunque lo apliques retroactivamente. Claro, porque lo que tú estás cuidando es el principio. Y el principio es, se tiene que juzgar a las personas que cometieron un cierto... Se tienen que investigar. Y dos, sí tienen capacidad de investigación. Tan es así que el Consejo de la Judicatura Federal... Sí puede prosperar el caso en contra de... Sí, el Consejo de la Judicatura Federal tiene una unidad de investigación de este tipo de cosas en la que lo único que tienen que definir es cómo se va a juzgar a una persona que ya no forma parte... Pero Saldívar no puede decir, no, yo me lo estás aplicando eso retroactivamente. Claro, Saldívar se va a poder defender como se le dé su gana, como todas las acciones de inconstitucionalidad. Pero a lo mejor llega a la Suprema Corte a ver si... No, ese es un tema. O sea, ese es un tema como todos los que han pasado en este sexenio, de si va a tener que definir la Suprema Corte sus propias atribuciones, como las tuvo que definir en materia presupuestal, como las tuvo que definir en materia de atribuciones en este sexenio. Nos han dado muchos casos muy interesantes que pensar. Sí. Lo que guarda, que aquí es una cosa del constitucionalismo 101, ¿no? Sí. Pero el principio que debe salvaguardar la Constitución, las leyes, etcétera, es que precisamente se imparta justicia a pesar de estas lagunas, y para eso tiene atribuciones. Es que yo me voy a una pregunta muy básica. O sea, si un asesino mata a una persona y no hay procedimiento para juzgarlo, luego lo pueden juzgar con un nuevo procedimiento. O sea, digo, estoy llevándolo al extremo para tratar de entender. Sí, pero son cosas que suceden todos los días en la vida jurisdiccional. Sí. O sea, que hay lagunas ahí. Pero para eso existe el principio, para desdoblar el procedimiento. Pero al final, el que manda el principio, el que dice esto sí se vale, esto no, va a ser la Suprema Corte. Las acciones afirmativas son un ejemplo positivo de cuando no existe un procedimiento y dices, bueno, tenemos que regular acciones afirmativas. El primero se regularon vía la Corte y luego terminaron reguladas vía la ley. Gracias por donar mi tiempo de debatir. Exactamente. No, bueno, era importante, ¿no? Para lo que decía Violeta. Hay un par de cosas que me interesan. La primera es esta cuestión de que no hay que darlas por buenas. Yo creo que discutirlas no es darlas por buenas, pero me parece otra vez que es como que este caso termina dándole una sopa de su propio chocolate al obradorismo, porque ¿cuántas acusaciones de corrupción sin pruebas Medina Mora ha dado por buenas el obradorismo, sin ponerse así de exigente? Yo creo que aquí es muy importante tratar de restaurar un principio de que estemos parejos. Siempre nos hemos quejado de que las filtraciones implican una violación del sigilo, de la presunción de inocencia y del debido proceso. Correcto. Esta no es una excepción. Totalmente. Yo no sé si la filtró Norma Piña o la filtró algún aliado de Saldívar. No tengo la menor idea de quién la filtró. Me parece que políticamente gana Saldívar con la filtración porque puede precisamente acusar que está pasando eso que por lo demás siempre nos hemos quejado, y nos hemos quejado, digamos, del uso mediático de las investigaciones o las denuncias o de su uso político cuando hablamos de Medina Mora, de Guillermo García Alcocer, de lo que ha hecho Gertz, de lo que ha hecho la UIF, de lo que ha hecho AMLO en las mañaneras. Entonces yo lo único que diría es, tenemos que restaurar un piso parejo para juzgar el caso y juzgar así a tirios y a troyanos. No queremos prejuzgar, pero sí queremos que se investigue. Y como estaba diciendo Paula, ante la existencia de un indicio, es perfectamente legal que se active la unidad de investigación. Antes el presidente solía decir que se investigue, el que nada debe, nada teme. Esa no es la reacción de Saldívar, es acusar una persecución política. A mí me preocupa eso porque inmediatamente esto ya saca de alguna manera el caso, digamos, de los méritos jurídicos y lo convierte en un lodazal político. Bueno, a ver, y era inevitable, es temporada de patos y los patos se defienden de acuerdo a la temporada también. Voy a leer rápidamente una cosita Violeta, que viene en la admisión de la denuncia. Respecto de Arturo Saldívar Lelo de la REA, exministro de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar. ¿Sí? Si es verdad, ¿eso dónde dice? Eso viene en la admisión de la denuncia, es parte de lo que dice la ministra Piña. Sí. Es verdad que lo que dice Paula de que se pueden, por ejemplo, diseñar políticas afirmativas y aplicarse retroactivamente solamente si es en beneficio, pero no si es en perjuicio de alguien. Eso creo que hasta yo, que no soy abogada, lo sé, ¿no? Entonces creo que la retroactividad de aplicar este nuevo procedimiento va a ser violatoria de derecho, y eso creo que todos lo sabemos, porque sería perjudicar al ministro. Otra cosa que nada más para cerrar.
a mí me parece que no es como que, bueno, se trató de buscar justicia. El ministro Saldívar está perfectamente dispuesto a que se investigue. Lo que pasa, lo que se está poniendo en tela de juicio, y digamos no por él, sino por la sociedad en general, es el uso faccioso de una institución como la Suprema Corte, que está pervirtiendo su vocación contramayoritaria para perseguir a personas que han... y digamos, para tratar como si fuera efecto de un soborno, de una extorsión, el que fallan a favor de la 4T. Es decir, habría que ver el sesgo de confirmación que tenemos ante ese tipo de supuesta evidencia. Y segundo, es verdad que a Saldívar le está conviniendo, a mí me parece, que se revele este uso político de las instituciones en pleno proceso electoral. Pero pues Saldívar no pudo haberle dicho a Xóchitl Gálvez que 2 días después saliera a pedir que se separe de la campaña de Claudia Sheinbaum. O sea, sí que hay un uso político, se está usufructando la denuncia. No nos sorprendemos, ¿no? No nos sorprendemos, pero además lo que Arturo sí Saldívar es el encargado de la reforma judicial. Exactamente. Aquí estuvo sentado defendiéndola. Están persiguiendo precisamente a la persona que lo que quiere, y ya declaró su intención, de limpiar el poder. Muy bien. 30 segundos cada uno. A ti te voy a dar 1 minuto porque no sé. Muchas gracias. No, a ver, ojalá la justicia fuera tan fácil como decir, existe un principio y así lo aplicas. Evidentemente, cuando estás utilizando este tipo de cosas, tienes que ver si importa más recuperar recursos del Estado, castigar una malversación, presunta malversación de fondos, etcétera. Efectivamente, tenemos que valorar las pruebas. Vamos a ver cómo se van construyendo. Pero eso lo va a hacer la judicatura, entonces. Sí, la judicatura cuando va a ser un poco una especie de fiscalía que tiene que recabar todas sus pruebas. Hay unas que pues los muy allegados al caso dicen que hay unas muy contundentes y muy buenas. Eso se tendrá que ver pues en su momento. Y hay decenas de jueces dispuestos a testificar. Dispuestos a testificar, ¿no? Entonces, yo creo que... Y la otra es, a mí me parece como una cosita, eso nada más un cierre rapidísimo. Esta incongruencia de decir todo es político y no lo deberían de hacer porque tiene un uso político, y por el otro lado decir pero nada importa porque nada nos toca. Yo no creo que esto afecte a Claudia Sheinbaum. Es la candidata del Partido Verde. Va con Manuel Velasco. Evidentemente, el tema corrupción es un tema que no le importa al obradorismo. Es un tema en el que si Saldívar hubiera salido con videos como los tiene Manuel Velasco, y no les importa. Muy bien, 30 segundos, Carlos Bravo. Suele suceder en países que están viviendo procesos de erosión democrática que los casos de corrupción muy rápidamente se politizan. Yo tengo ahorita muy en mente un caso que ocurrió en Turquía en diciembre de 2013, donde se filtró que había un grupo de la policía y de la fiscalía investigando al círculo cercano de Erdogan por casos de corrupción. Hubo una redada, se filtró a los medios y al final lo que acabó pasando fue que purgaron a las policías y a la fiscalía, y la corrupción nunca se investigó a pesar de que tenía méritos. Que haya un uso político del caso no significa que el caso no tenga mérito. Y más cuando además el caso tiene cierta verosimilitud. Muchas de las cosas que dice la denuncia están reportadas en el libro de Hernán Gómez sobre Julio Scherer. Hernán, alguien que tú has citado aquí, Violeta, como referencia. Ahora, yo lo que diría finalmente es que en este caso, como dice Paula, tal parece que la acusación de que hay una motivación política constituye una vacuna contra los méritos de la investigación. El presidente ha salido a defender a Gertz, a Bartlett, al de Segalmex, a cualquier corrupto. Si está en la 4T, automáticamente se le lava la reputación. Yo lo que diría, nada más para terminar, es yo creo que hay que defender que se haga una investigación más a que prevalezca la impunidad y tratar de impedir que la acusación de uso político demerite el caso. 30 segundos. El problema es que no va a haber tal investigación porque a pesar de que hubiera materia, no hay competencia. Entonces, eso a mí me parece que evidencia que el uso que se le está dando a esto es simplemente golpear mediáticamente a una persona allegada a Claudia Sheinbaum, porque estamos, como decía aquí en esta misma mesa Castañeda, en el ámbito de la campaña negativa, de buscar absolutamente todo lo que pueda golpear. Para que prevalezca la corrupción. Y entonces, como no le están encontrando nada a la candidata, pues va a encontrar uno de sus colaboradores. Señores, muchas gracias. Gracias por venir. Muy buenas noches. Y muy buenas noches a usted también.